el podcast desde mi camión. Bienvenidos hermanos a un podcast más, avanzando en el libro de Juan. Hoy vamos a hablar acerca del hijo del oficial del rey. Este es el podcast número 10, estamos en mi camión y es tiempo de devocional. Bien, el autor nos pide que leamos del capítulo 4, del versículo 43 al 54. Esta es la última parte del capítulo 4, donde vamos a hablar del hijo del oficial del rey. Muy bien, empecemos la lectura. 2 días después Jesús salió de allí y se fue a Galilea, porque él mismo había dado testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese oficial oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo, que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y milagros, no creéis. El oficial del rey le rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Respondieron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que esa hora fue la hora exacta en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Bien, hermanos, esta es la lectura que nos pide el autor. Hablaremos del hijo del oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, a punto de morir, y Jesús lo sana a distancia. No lo sana, no fue a su casa, sino que a distancia sana el Señor. Bien, el autor dice lo siguiente: Jesús había pasado 2 días en la región de Samaria. Un gran avivamiento había estallado en aquel territorio. Uno solo puede imaginarse la emoción que estaba en el aire. Los discípulos se habrían animado al ver lo que estaba sucediendo. Su fe habría sido fortalecida cuando vieron a los samaritanos venir a la fe personal en el Señor. También sus prejuicios habrían sido confrontados al ver que Dios en verdad tenía un plan misericordioso para este grupo de gente que era tan odiado por los judíos. De Samaria, el Señor se trasladó a la región de Galilea. Este habría sido su destino original según Juan 4:3. El versículo 44 indica que él originalmente había dejado Judea porque la gente en su propia tierra no le aceptaban como un profeta. ¿Qué respuesta tan diferente habría recibido de los samaritanos cuando él se detuvo allí en camino a Galilea? Abiertamente le aceptaron y muchos creyeron en su nombre. En el versículo 45 nos dice que los galileos también dieron la bienvenida a Jesús. Parece que le habían visto hacer muchos milagros en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Su fama estaba propagándose. Del versículo 46 entendemos que Jesús y sus discípulos fueron a Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino. A unas 16 millas, esto es a 25 kilómetros más o menos, en el pueblo de Capernaum vivía un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y a punto de morir. Este oficial había escuchado de Jesús y sus milagros. Cuando él oyó que Jesús estaba en el área, decidió hablarle personalmente de su hijo. El oficial se acercó a Jesús y le pidió que viniera a su casa para sanar a su hijo. Él le explicó a Jesús que su hijo estaba a punto de morir. La respuesta de Jesús fue sorprendente: si no vieres señales y prodigios, no creéis. ¿Estaba acaso aquí Jesús dirigiéndole esta palabra tan fuerte al oficial del rey? Este no parece ser el caso. El noble llegó a Jesús con una verdadera carga en su corazón. Él desesperadamente quería ver sano a su hijo. Jesús era su última esperanza. ¿A quién le estaría hablando el Señor Jesús cuando dijo: si no vieres señales y prodigios, no creéis? Puede ser que Jesús dijera esto por los galileos que estaban alrededor de él y estaban esperando divertirse con otro milagro.
Usted recordará en el versículo 45 que la razón por la que los galileos fueron tan rápido a aceptar y a recibir a Jesús fue por la causa de los milagros y señales que habían visto realizar por parte de Jesús en Jerusalén. Qué emocionante habría sido para la multitud oír la petición del noble. Habían escuchado de los milagros de Jesús. Es posible que muchos de ellos le hubieran seguido con la esperanza de presenciar este poder maravilloso en acción. Aquí estaba la ocasión ideal para que ellos presenciaran uno de estos milagros. Jesús conocía la actitud de la gente. Jesús no estaba a punto de hacer un milagro simplemente para divertir a la multitud. Él los reprendió por su incredulidad y la actitud de sus corazones. Cuando Jesús le estaba dirigiendo la palabra a la multitud, el oficial le interrumpió diciendo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús no tenía prisa. Él tenía todo bajo control. Él le dijo al oficial que se fuera a casa porque su hijo viviría. El Señor no fue a la casa del oficial del rey. Si él hubiera ido a su casa, la multitud le habría seguido. Habrían estado allí simplemente para presenciar su poder en acción y divertirse con su milagro. Jesús no estaba interesado en hacer un gran espectáculo de su poder. Él sanó al niño desde lejos. La multitud no vería este milagro. Por su incredulidad, Jesús se rehusó a mostrarles su poder. No verían el poder de Dios en acción ese día. Estaban interesados en los milagros, pero no en la persona de Cristo y el bienestar de este jovencito que estaba muriendo. En cuanto al oficial del rey, cuando Jesús le dijo que regresara a casa, él lo hizo, creyendo en el Señor que había oído su petición y sanaría a su hijo. No hubo espectáculo vistoso de poder, no hubo rayo del cielo. Jesús incluso no fue a su casa. Este milagro ocurriría en una forma silenciosa y privada. Cuando el oficial del rey regresó a casa, su criado vino a encontrarle con las noticias de que su hijo estaba bien. Cuando él le preguntó a qué hora su hijo fue curado, él describió que fue a la hora exacta en que Jesús le dijo que regresara a la casa. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, hermanos. No sabemos lo que el noble esperaba cuando él fue a visitar a Jesús. Él quería que Jesús viniera con él. Jesús no lo hizo. La multitud muy probablemente estaba esperando ansiosamente presenciar un verdadero despliegue del poder de Jesús. Otra vez Jesús les decepcionó. A Jesús le importaban más las personas que las exhibiciones de poder. Hay algo más en esta historia que necesitamos comprender. Aun cuando Jesús no hizo las cosas de la manera que esperaba el oficial del rey, el hombre regresó a casa creyendo en su corazón que él había sido curado. Pudiera ser que usted también, como este noble, ya tenga la respuesta de su oración. ¿Cuán tonto habría sido para el oficial continuar suplicándole a Jesús que viniera a su casa para sanar a su hijo cuando su oración ya había sido contestada? Todo lo que se requería era dar un paso al frente en obediencia. Todo lo que el noble obtuvo fue la palabra de Jesús de irse a su casa porque su hijo viviría. ¿Qué más necesitaba? Hay personas hoy que están esperando un rayo del cielo antes de venir al Señor o dar un paso al frente en obediencia. ¿Ha escuchado usted alguna vez su suave voz? Esto es todo lo que usted necesita. Como el oficial del rey, simplemente dé el paso al frente en obediencia y confíe en el Señor para llevarle. Hermanos, hasta aquí hemos llegado del podcast número 10 hablando del hijo del oficial del rey. Y es muy precioso lo que nos habla esta historia respecto a la confianza que tenemos que tener en Cristo Jesús. Muchas de las veces profesamos confiar en Jesús cada vez que oramos o cada vez que vamos a alabar al Señor en la iglesia o en nuestras camas, cuando oramos en nuestras camas esperando que las cosas salgan bien porque tenemos fe en el Señor, pero nuestra actitud muchas de las veces es contraria. Y a pesar de que sabemos que nuestro Señor Jesús está en control de las cosas, sabemos que Él domina el universo y que nada está fuera de su control y de su poder, no tenemos la confianza de dejarle las cosas a Él para que Él simplemente las resuelva. Aquí en el ejemplo del oficial del rey, él creyó. Él fue con algún propósito especial de que Jesús hiciera, como lo había hecho quizá en otras ocasiones, de ir a visitar o de ir y caminar y hacer personalmente los milagros en persona, físicamente, estar frente al enfermo o frente a la persona necesitada. Pero en este caso fue diferente.
Quizá fue el oficial esperando eso por parte de Jesús, pero lo único que recibió, como dice aquí el autor, fue la palabra: ve a tu casa que tu hijo vive. Y el oficial no hizo nada más que creer en esa palabra de Dios e irse confiado en que así había sido, que su hijo viviría. Y justamente antes de llegar a su casa se topa con sus siervos y le dan la noticia de que a la misma hora que Jesús le había dicho que su hijo vivía, a esa misma hora su hijo se recuperó. Y esto nos debe de hablar mucho a nuestros corazones, hermanos, para que no tengamos la desconfianza de que nuestras oraciones no son escuchadas. Hermanos, se ha acabado este podcast número 10, y vamos platicando con el Señor en oración, agradeciéndole lo que hemos escuchado y de este día precioso, que nos siga manteniendo en sus caminos. Bendito y alabado seas, Padre Santo, tú que estás en tu trono, tú que estás en tu cielo, tú que estás apartado de maldad, tú que eres justo y perfecto, mi Señor, y que dominas el universo conforme te place tu voluntad. Mi Señor Santo, te glorificamos, te bendecimos este día y te damos las gracias por permitirnos escuchar esto respecto a esta persona, a este oficial del rey que tuvo fe en Jesús. Él escuchó de él, él fue por un milagro y tú le diste su milagro, mi Señor, por fe. Con una sola palabra fue tu palabra y sanó a ese joven, a ese niño que estaba enfermo en ese momento. Permítenos, Padre, entender que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si tú en ese momento sanaste de esa manera, tú sigues sanando, mi Señor Santo, y tú sigues curando a las personas, aunque nosotros no te veamos en presencia con nuestros ojos. Tu palabra está presente. El Espíritu Santo sabemos que está presente y sabemos que aún los milagros, las sanaciones y tu misericordia sigue, mi Señor, en esta tierra. Padre mío, te ruego, mi Señor Santo, porque abras nuestros corazones a esta fe que necesitamos, creo que todos, seguir madurando y seguir fortaleciéndonos en esta fe. Fe de que tu Hijo amado es nuestro Señor Jesús, poderoso. Él es Dios. Él derramó su sangre por nosotros y Él aún vive y reina y reinará eternamente. Él es soberano en el mundo y podemos estar plenamente confiados de que no hay nada que Él no pueda hacer. Él es todopoderoso. Padre mío, mi Señor Santo, te pido por aquellas personas que van a trabajar, te pido por las personas que escuchen este podcast, bendícelas. Te pido por mi esposa, te pido por mi familia, por la familia de mi esposa, bendícelos, mi Señor Santo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, no porque seamos dignos de pedirte nada, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una semana bendecida. Espero estar subiendo este podcast hoy mismo, si es posible, o mañana por la mañana. Así que ya sea lunes o martes, primeramente Dios, este podcast lo van a estar escuchando a partir de estos próximos días. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.